A Mariano lo quieren todos aquellos que creen que las personas buenas de verdad tienen un lugar en el mundo, y Mariano era esencialmente un hombre bueno. Lleno de talentos, pero por sobre todo un hombre bueno, de risa franca, de abrazo fraterno, de mirada gentil, de entendimiento fácil, de comunicarse con cualquier sector de la sociedad con el mismo respeto. Arana es Montevideo y Montevideo es Arana. Hasta siempre, querido compañero. ¡Viva Mariano! Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Así empieza la edición central de hoy de MBD Noticias en la pantalla de TV Ciudad. Natalia, bienvenida. Muchas gracias, Martín. Con un homenaje a Mariano Arana, como debe ser. Sí. Porque es un hombre que aportó muchísimo desde muchos lugares a todas y todos. Así que, bueno, vaya el saludo para sus familiares, compañeros, compañeras, en fin. Sí, me sumo a ese saludo y por supuesto que también entiendo que es importante subrayar que buena parte de los contenidos vinculados a este tema, que es el gran tema de estas horas, aunque no el único que estaremos compartiendo en instantes con ustedes, son el producto de un gran trabajo que ha hecho desde ayer el equipo del canal, particularmente hoy con una emisión especial con muchos compañeros y compañeras, y que ahora vamos a estar completando, aunque no del todo, porque más tarde habrá más aportes en otros programas. Sí, seguro. Bueno, se ha tomado esta decisión de que la pantalla de TV Ciudad hoy estuviera llena de contenidos vinculados a Mariano Arana, que fue 2 veces intendente de Montevideo y que tuvo mucho que ver con la creación de este canal. Además, sí, porque fue en su primera gestión de las dos, ¿no? Seguro. A fines de los años 90. Y justamente esta tarde en el cementerio del Buceo se produjo el sepelio del ex intendente de Montevideo, de Mariano Arana, que falleció ayer a los 90 años. El cortejo fúnebre, algo vimos, pasó por la sede del Frente Amplio, también por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República, y partió de la Intendencia, donde se realizó el velatorio. Autoridades políticas de diversos partidos, militantes, frente amplistas y ciudadanía en general se hicieron presentes en el edificio comunal para despedir a Arana. Hubo múltiples reconocimientos a sus aportes, su vocación, su capacidad intelectual, así como a su vínculo con Montevideo y su forma de hacer política. Decíamos recién que este es el tema central de hoy, pero no el único. No, hay más. Vemos los titulares. Las coordinaciones de las distintas bancadas intercambian sobre cómo debe tramitarse la solicitud de desafuero de Penades. Argimón descartó que el Partido Nacional plantee que las sesiones sean secretas. La Intersocial Feminista llamó al sistema político a no entorpecer el accionar de la justicia en el caso Penades. La ex vicecanciller Carolina H. dijo que no mintió durante la interpelación por la entrega del pasaporte a Sebastián Marcet, pero reconoció que omitió mencionar información. Intendencia de Artigas gastó más de $7 millones en horas extras de 2020 a 2022 y debe darle explicaciones a la justicia. El Frente Amplio no descarta juicio político al intendente Caram. AEBU adoptará medidas de carácter sorpresivo en el sistema financiero por la crisis en la caja bancaria. Aseguran que gobierno y bancos privados están omisos. Coordinadora de sindicatos de la enseñanza señaló que hubo un ajuste de $150 millones en ANEP y reclamó satisfacer reclamos de salud mental, transporte e infraestructura hechos por las y los estudiantes. Justicia Argentina imputó por posibles maniobras de lavado de dinero a la empresa uruguaya De Local, que se especializa en pagos transfronterizos. Movilización frente al Codicen en reclamo de intérpretes de lengua de señas en el Liceo 32, donde cursan ciclo básico personas sordas y con hipoacusia. La vicepresidenta argentina Cristina Fernández fue sobreseída en la causa conocida como Ruta del Dinero K, en la que se han investigado maniobras de lavado de dinero por parte del empresario Lázaro Báez. El presidente colombiano Gustavo Petro denunció este lunes que sectores de la oposición pretenden derrocarlo a través de maniobras judiciales, en una estrategia similar a la que padeció su homólogo peruano Pedro Castillo. Pueden ver a través de la pantalla de TV Ciudad, a través de tvciudad.uy y también nos pueden escuchar a través de la radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy o 107.7 FM.
salimos a recorrer los móviles, Martín. Salimos efectivamente de los estudios de TV Ciudad porque la que empieza es una semana clave a nivel del Parlamento por la discusión en torno al desafuero del senador nacionalista Gustavo Penades. ¿Por qué es clave esta semana? Ya lo cuenta Diego Martini desde uno de los dos móviles que tenemos previsto poner hoy al aire. ¿Cómo te va, Diego? Natalia, Martín, ¿qué tal? Buenas tardes para todas y todos. Así es, nos encontramos en el Senado, donde en este momento están reunidas las bancadas de senadores, tanto del Frente Amplio como del Partido Nacional, viendo temas de la semana. Esto es habitual que se trate los días lunes, pero obviamente el foco está puesto en el pedido de desafuero que hizo la justicia del senador Gustavo Penades, que será tratado mañana desde las 15 horas en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado. Y a propósito, habló la vicepresidenta Beatriz Argimón, señalando que ningún partido pidió en la reunión que hubo antes interpartidaria que esto sea de forma secreta, que esta comisión actúe de forma secreta, ni tampoco que el Pleno del Senado que votaría esto el día miércoles lo haga de forma secreta, algo que había trascendido por parte de la senadora Carmen Aciaín, integrante de esta comisión, así que estaremos ampliando en unos minutos nomás. También la vicepresidenta dijo que le sorprendió que hoy en el Partido Nacional no se pidiera que el caso de Penades pasara a la Comisión de Ética y se espere al pedido de desafuero. Otro asunto, convoca el sindicato de OCE y en este caso también Martín Duarte desde el otro móvil de la jornada. ¿Cómo te va, Martín? Martín, Natalia, buenas noches para ustedes. Sí, estamos aquí en la explanada de la OCE, donde, bueno, escucharán, en el fondo está comenzando este toque por el agua, esta convocatoria de FOSE y también del PIT-CNT a 30 días dice la consigna, ¿no? de estar sin agua potable. Es una jornada que tendrá participación de bandas en vivo, entre ellos 4 pesos de propina en formato acústico, y en un ratito estaremos haciendo un balance de la situación con el presidente de FOSE, Federico Kramer. Personalidades de distintos partidos políticos valoraron la trayectoria y los aportes de Mariano Arana. Lo vemos. Es un ejemplo de compromiso, de humildad y de amor a la sociedad en la cual le tocó nacer y vivir. En 85, cuando se restauró la democracia y llegamos al gobierno, le pedimos que nos honrara presidiendo la Comisión de Patrimonio Histórico del país. Y así lo hizo durante nuestro gobierno, también nos acompañó en aquellas primeras giras que hacíamos hacia el exterior, a mostrar o a representar la democracia renaciente del Uruguay. Nunca vi un descalificativo o un agravio en la boca de Mariano Arana, así que venir hoy acá, más allá del cargo que uno tiene, es como actor político, pero sobre todo, me parece, como ciudadano. Cientos de personas se congregaron en el cementerio del Buceo justamente para darle el último adiós a Arana. Sí, allí el presidente del Frente Amplio dio sus últimas palabras, destacó el don de gente, la bondad de Arana y su herencia política. El cortejo fúnebre partió de la Intendencia de Montevideo y pasó por la huella de Sereini, casa del Frente Amplio. También hizo lo propio frente a Facultad de Arquitectura, donde con carteles agradecieron su dedicación al exprofesor y referente de esa casa de estudios. Al llegar al cementerio del Buceo, cientos se congregaron para dar el último adiós al exintendente. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, recordó cuando Arana aceptó la candidatura a la Intendencia de Montevideo en 1984. Era una campaña de una desigualdad, de una falta de equilibrio. La mayoría de los dirigentes frentamplistas estaban proscriptos. Y así todo, Mariano salió y hacía esa broma que lo caracterizaba, porque tenía un fino sentido del humor, y menos mal que lo tenía, que decía, yo acepto si no salgo, ¿no? Y faltó muy poco para que fuera intendente, y para la elección del 89... le volvieron a insistir y él propuso el nombre del doctor Tabaré Vázquez. Su generosidad no tenía límites. La generosidad de Mariano no supo de límites. Y también construyó junto con Tabaré en la Intendencia una escuela de gobierno. Tal vez algún día escribiremos lo que significó la Intendencia de Montevideo
como pequeño laboratorio de construcción de lo que luego iba a ser el gobierno nacional. Es querido por sus compañeros y compañeras y es respetado por todos los adversarios. En estas horas hemos recibido saludos desde el presidente de la República a los presidentes del resto de los partidos, porque Mariano es una persona respetada por propios y por ajenos. Mariano era esencialmente un hombre bueno, lleno de talentos, pero por sobre todo un hombre bueno, de risa franca, de abrazo fraterno, de mirada gentil, de entendimiento fácil, de comunicarse con cualquier sector de la sociedad con el mismo respeto. Arana es Montevideo y Montevideo es Arana. Hasta siempre, querido compañero. Y más temprano, durante el velatorio que se realizó en el atrio de la Intendencia Capitalina, la intendenta Carolina Cose reconoció la dedicación y los aportes de Mariano Arana a Montevideo. Y destacó que en cada actividad pública de la que fue participante logró concitar la atención de personas de las más diversas orientaciones políticas y también su respeto. Un gran dolor porque, bueno, perdimos a un gran compañero, gran intendente de Montevideo, gran arquitecto, gran profesor de la Universidad de la República, muy querido por todos nosotros. El pasado mes de noviembre, intendenta, pudo finalmente reconocerlo allí en la Intendencia de Montevideo y también los ediles. ¿Qué significó para usted esto puntualmente? Reconocer a Mariano como ciudadano ilustre de Montevideo fue un sueño hecho realidad y fue apenas un pequeño homenaje con respecto a lo que él se merecía. Pero yo creo que todos los que lo conocimos y la enorme mayoría de los montevideanos y las montevideanas lo tenemos en nuestro corazón. Alguien que quiso a Montevideo, que la entendió y que la fue haciendo redescubrir por todos nosotros a través de pequeños detalles, los bancos de la Rambla. Me acuerdo la chinche que se agarró cuando pusieron los primeros bancos de la Rambla dándole la espalda al mar. Esas cosas que tenía Mariano. Dijo, no, hay que mirar al mar. En fin, fue el que sin duda mejor entendió Montevideo y la hizo siempre estar del lado de quienes más la necesitaban. Fue el creador del Montevideo rural. Es imparable si uno se pone a hablar de las cosas que hizo y que defendió Mariano, como su rol de protector del patrimonio cultural de la nación, sobre todo con el movimiento que inició durante la dictadura para proteger el avasallamiento de nuestra cultura, su rol en la defensa y en la promoción de la cultura, la recuperación del Teatro Solís, las obras de saneamiento. Es impresionante. Y bueno, es un enorme cariño que le tenemos todos. Y el expresidente Julio María Sanguinetti dijo que Arana le hizo un gran aporte al país. El secretario general del Partido Colorado recordó el rol de Mariano Arana en la salida de la dictadura, en el restablecimiento de la democracia. Nos conocimos ahí por el 79-80, cuando él fundó el grupo de estudios urbanos. Y vivimos juntos todos esos años del final de la dictadura, del 80 al 85. Nosotros habíamos fundado Correr los Viernes, estuvo muy cerca nuestro, nosotros muy cerca de él en el apoyo. En el 85, cuando se restauró la democracia y llegamos al gobierno, le pedimos que nos honrara presidiendo la Comisión de Patrimonio Histórico del país. Y así lo hizo durante nuestro gobierno, también nos acompañó en aquellas primeras giras que hacíamos hacia el exterior, a mostrar o a representar la democracia renaciente del Uruguay, recuerdo en Alemania, en Francia, donde era además en la delegación un actor particular, porque cada lugar que llegábamos, cada museo, cada palacio, había una charla de Mariano, ¿no?
De modo que tuvimos un gran afecto, le ha hecho un gran aporte al país, a la cultura nacional, a la conciencia social sobre el valor del patrimonio histórico del país. Vivimos hasta episodios muy particulares. Recuerdo cuando vino Pavarotti y se armó un escándalo con un grupo del público por el de arriba y Pavarotti no quería volver a salir. Yo estaba en la presidencia y le digo, Mariano, vamos a tratar de evitar este papelón internacional. Y bueno, fuimos al camarín, estaba que volaba el tenor. Dijimos, Pavarotti, maestro, estúpidos hay en todas partes, donde no hay, no puede hacernos esto. Y así fue, y felizmente retomó el concierto. Y el expresidente José Mujica dijo, entre otras cosas, que Arana era un enamorado. Y también agregó que el referente de la vertiente artiguista aportaba sensibilidad y conocimiento. Mariano tenía muy claro que era un componente de la cultura y sembró permanentemente eso. Los estudiantes de arquitectura que lo conocieron siempre hablaban de que era un enamorado que ponía, aparte del conocimiento, la sensibilidad de un hombre superior. Fue bueno en el buen sentido de la palabra, en el sentido machadesco. Y es una vida ejemplar, que es un ejemplo de compromiso, de humildad y de amor a la sociedad en la cual le tocó nacer y vivir. Por eso no es un compañero del frente, es un compañero de los orientales, pero fundamentalmente de esta ciudad, a la cual quería y adoraba. El secretario de la Presidencia de la República, Álvaro Delgado, concurrió al velatorio de Arana que se realizó en el atrio de la Intendencia de Montevideo. Dijo que el Poder Ejecutivo ofreció a la familia honores de Estado, pero esta prefirió no aceptarlos. Fue senador, fue ministro, y la verdad que hace un tiempo atrás, con 80 y pico de años, me decía recién Pepe Bayardi que la gente de la vertiente artiguista le pidió que fuera candidato a edil. Y él primero dijo que no, y después dijo, bueno, si quieren que les dé una mano, y terminó 5 años siendo edil. O sea, terminó su carrera política como era, con mucha humildad, colaborando, y incluso compañeros de la junta de él podrían haber sido sus nietos. Yo lo vi algunas veces siendo edil, los cruzamos en algún acto, le pregunté cómo se sentía y lo disfrutaba mucho. Y la verdad que nunca vi un descalificativo o un agravio en la boca de Mariano Arana, así que venir hoy acá, más allá del cargo que uno tiene, es como actor político, pero sobre todo, me parece, como ciudadano, venir a acompañar a su familia. Estuve con ella, estuvimos hablando ayer, a la vertiente artiguista y al Frente Amplio en la pérdida de alguien que son de esas personas, son emblema de un partido político por su trayectoria y por lo que significan. ¿A la familia le ofreció honores de Estado? Sí, ayer estuvimos en contacto con eso, con el presidente de la República, con la familia, pero la familia prefirió quizás no hacerlo, pero obviamente le corresponde y el gobierno lo iba a hacer. Y a modo de repaso, Mariano Arana fue una de las figuras más notorias del Frente Amplio desde el retorno a la democracia. Sí, simplemente por mencionar un hecho de los varios que podrían mencionarse y marcarlo como parteaguas en su carrera. Fue candidato a la Intendencia sin ganar, como lo dijo antes Fernando Pereira, en 1984 por primera vez. Hijo y nieto de inmigrantes españoles, nacido un 6 de marzo de 1933, Mariano Arana estudió en el Liceo Francés de Montevideo y fue egresado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República. Además, fue docente y director del Instituto de Historia de la Arquitectura, entre otras de las tantas actividades que realizó en la facultad. También fue cofundador de Ediciones de la Banda Oriental y presidente de la Comisión de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación entre los años 1985 y 1989. Escribió numerosos libros que van desde la arquitectura hasta la política. Sobre este último tema trata su último libro, realizado en conjunto
junto con el profesor Oscar Destuet, titulado 5 vertientes de la izquierda, y que recopila publicaciones de 5 destacados pensadores de la izquierda uruguaya. En materia política, fundó y lideró hasta su fallecimiento la vertiente artiguista, por cuya lista fue elegido senador de la República en 1989, cargo que ocupó hasta el año 94. Arana fue presidente del plenario departamental de Montevideo del Frente Amplio y candidato común por esa fuerza política a la Intendencia de Montevideo en 1984 y nuevamente en 1994, ocasión en la que resultó elegido intendente municipal con el 42% de los votos. Posteriormente, fue reelecto en las elecciones municipales de mayo del 2000, con el 58% del total de los votos emitidos. Durante su actuación como intendente implementó el Plan Estratégico de Montevideo para reordenar los aspectos edilicios y urbanísticos de la ciudad. En ese periodo, también se dieron 2 obras emblemáticas para la capital, como la restauración de la Sala Citarrosa y el Teatro Solís. Al asumir Tabaré Vázquez en 2005, fue nombrado como ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Ocupó el cargo hasta el 1 de marzo de 2008, siendo sucedido por el ingeniero Carlos Colachi. En el último tramo de su carrera política, Mariano Arana fue edil departamental de Montevideo desde el año 2015 hasta la fecha de su fallecimiento. En noviembre de 2022, fue declarado como ciudadano ilustre de Montevideo en una ceremonia que tuvo lugar en el Teatro Solís, que fue reconstruido durante su gestión al frente de la comuna capitalina. Ahora vamos a cambiar de tema. Les contamos que la ex subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carolina H., dijo que no mintió en el Parlamento cuando se produjo la interpelación por el otorgamiento del pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet, pero reconoció que en esa instancia, que fue el año pasado, omitió información. También dijo que en esa instancia esa misma información era manejada por el canciller y el ministro del Interior. Yo doy un paso al costado por una situación que es una situación política. Yo me voy de la Cancillería con el respaldo público y expreso, tanto del presidente de la República, como del secretario general del Partido Colorado, como de la mayoría, o si no todos, los mayores referentes del otro sector, del sector que yo no pertenecía, o sea, el sector ballistas. O sea, hubo un tema netamente político. Yo no miento en el Parlamento. Yo en ningún momento dije, yo no sabía quién era Marcet. Eso yo, no soy yo la que lo digo. No, lo dice Bustillo, concretamente. Exacto. Yo no soy. Quizás no dije un elemento, pero yo cuando digo que no me dio detalles me refería a lo que él acababa de decir, que hablaba de una investigación. ¿Y por qué no se dijo? La interpelación es a los ministros. Las líneas de la interpelación no las fijé yo. Y yo tenía que tener lealtad hacia mis superiores. Consultada sobre si se arrepiente de haber omitido la información de que conocía quién era Marcet y los chats que tenía con Maciel, respondió. Puede ser, sí. Puede ser que al día de hoy... sí, puede ser que sí, me arrepiento, sí. Otro asunto, la Intersocial Feminista llamó al sistema político a no entorpecer el accionar de la justicia en la causa abierta debido a las 8 denuncias contra el senador nacionalista Gustavo Penades. Este colectivo además también cuestionó un comunicado emitido por la Asociación de Abogados Penalistas que cuestiona a la abogada Soledad Suárez, que defiende a la mayoría de los denunciantes. Desde el presidente Luis Lacalle Pou pasando por el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, incluidos correligionarios partidarios, han preferido hacer declaraciones de apoyo al senador sin referirse a las víctimas. Hasta políticos de distintos partidos, destacando las virtudes de Penades como político, omitiendo el delito que se lo acusa por ser un tema delicado, comienza el comunicado de la Intersocial. De ser condenado por la justicia, el Parlamento debería responder algunas preguntas. ¿El marco legal vigente sería el mismo si él no hubiera formado parte de dichos debates y aprobaciones? ¿Cómo debe actuar el Parlamento si la justicia lo sentencia por delitos sexuales cometidos mientras era parte del Poder Legislativo? Son algunas de las preguntas que realiza la Intersocial en el texto. En estos días, la gremial de abogados penalistas ha lanzado un ataque mediático en contra de la abogada Soledad Suárez, perteneciente al consultorio jurídico de la UDELAR. Preocupa la motivación de una medida de estas características que pretende silenciar a una defensora y a sus víctimas, amedrentando con denuncias y exponiéndola al escarnio público, con base a interpretaciones e intencionalidades de sus dichos que no representan la palabra de esta y de las cuales se le pretende responsabilizar. En los delitos sexuales, sobre todo en aquellos que se ejercen contra la infancia y la adolescencia, la reserva de la identidad de las víctimas es una condición necesaria para garantizarles el acceso a la justicia en condiciones de seguridad. Por último, el texto señala, debemos solicitar al sistema político no entorpecer a la justicia con sus comentarios. Debemos defender la separación de poderes, concluye.
En este contexto, otra organización, el Colegio de Abogados, emitió un comunicado dirigido a las y los abogados que parece aludir al tratamiento público que se está haciendo del caso Penades. La nota establece textualmente que la desviación del debate técnico y jurídico y la utilización del discurso público, muchas veces innecesario, pueden perjudicar el derecho de los propios denunciantes y los denunciados. La organización llama a las y los abogados y en particular a quienes intervienen en causas penales de especial sensibilidad a no desviar el foco de la defensa y a respetar a ultranza el trabajo de las y los colegas. Pide que se reivindique siempre desde el más básico estado de inocencia hasta el derecho a ejercer una defensa libre de presiones y limitaciones. El comunicado recuerda que cualquier profesional que entienda que se le ha perjudicado por la conducta de cualquier colega puede formular una denuncia ante el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados. Seguimos en tema Penades. Vamos a ver qué novedades hay desde el Parlamento con nuestro compañero Diego Martini, que está allí a la espera de lo que surja de esta reunión o de lo que ha surgido o las novedades que hay por allí en el Senado con esta reunión de coordinadores de bancada. Diego. Sí, compañeros, bueno, la reunión de coordinadores de todos los partidos ya terminó, fue la primera que se tuvo, donde se dio cuenta habitualmente de lo que va a suceder en la semana y puntualmente lo que va a suceder con este pedido que hizo la jueza de garantías Marcela Vargas ante la Suprema Corte de Justicia, que luego la Suprema Corte de Justicia derivó al Parlamento este pedido de desafuero solicitado inicialmente por la fiscal Alicia Scione por las 8 denuncias de explotación sexual a menores que hay contra el senador. Esto ingresó, ya está ingresado y mañana va a ser presentado ante la Comisión de Constitución y Legislación del Senado por la vicepresidenta Beatriz Argimón, presidenta de la Cámara de Senadores, que va a ir a este encuentro con 9 copias, una para cada miembro, para que esto sea votado, y la idea es que esto sea votado por unanimidad, este pedido de desafuero, que luego pase al Pleno del Senado para que sí lo vote el día miércoles. Algo de lo que dijo Beatriz Argimón tiene que ver con una información que había trascendido en primera instancia la senadora Carmen Aciaín, integrante del Partido Nacional y de esta comisión, de que se iba a pedir de que el tratado en la comisión y tal vez en el Pleno del Senado, algo que era más difícil, fuera de forma secreta. ¿Por qué digo que es más difícil? Porque en la comisión basta solamente con los votos del oficialismo por mayoría simple para que esto sea tratado de forma secreta en la comisión, y en el Pleno del Senado se necesitan 2/3 y el oficialismo no los tendría. Pero también la vicepresidenta Beatriz Argimón dijo que esto no fue presentado oficialmente, así que ninguna de las comisiones va a ser de forma secreta. Escuchemos lo que decía la vicepresidenta. Ningún partido en la interpartidaria solicitó la sesión de la comisión secreta, ningún partido. Los partidos están teniendo ahora sus reuniones de bancada y bueno, de pronto puede haber algún planteo, pero hoy ninguno solicitó al respecto. ¿Parece que el directorio del Partido Nacional resuelva esperar a que se expida el Parlamento para luego ver si lo envía al Comité de Ética? Me sorprendió. Creo que hubo un cambio de criterio. Generalmente cuando había un tema determinado, el directorio no esperaba saber qué pasaba en el Parlamento. Yo hubiera preferido que tomara la decisión hoy. También se refería, obviamente, a lo que fue el directorio del Partido Nacional, en el que una sesión, digamos, tensa se dio y no hubo acuerdo para poder tratar este tema de Gustavo Penades y que pasara a la Comisión de Ética, y se va a esperar a que se dé el miércoles el desafuero, que se votará en horas de la tarde cuando pase al Pleno del Senado. En este momento se está reunida la bancada del Partido Nacional, la bancada del Frente Amplio, muy cercanas, tratando obviamente también este tema. Pero otra noticia que surgía tenía que ver con el caso de Sebastián Movesín, el docente de Historia que da clases en el Liceo Militar, y el ministro de Defensa, Javier García, aseguró que él sigue dando clases por la presunción de inocencia, a pesar de que el propio ministerio, y por pedido también de su abogado, de Fernández Lequini, inició una investigación administrativa ante estas acusaciones que hay en su contra por ser el intermediario de esta trama que tiene a Gustavo Penades, en la que sería el intermediario de conseguir a menores. El ministro dijo que por la presunción de inocencia sigue dando clases en el Liceo Militar hasta que la justicia se expidiera.
Mientras esperamos algunas novedades que puedan surgir de ambas reuniones, también agregar que la senadora Sandra Lasso nos informó que se hizo un pedido de acceso al expediente del Mides que resolvió la entrega de estas viandas, estas bolsas congeladas que se están entregando en el plan de alimentación territorial en diferentes puntos de Montevideo. Se estima saber cuántas son, qué costos tienen, y así que fue otra de las novedades que surgió en la jornada. Bien, agradecemos a nuestro compañero Diego Martini y a todo el equipo que están allí en el Parlamento. Y ahora nos vamos a la explanada de OCE. Día del Ambiente, 5 de junio, y una movilización por el agua organizada por el sindicato de OCE. Y allí está Martín Duarte. Adelante, Martín. Así es, Natalia. Jornada que comenzó tempranito con una serie de charlas y de actividades en una carpa que está instalada frente a OCE, que culmina con este toque por el agua. Como decíamos al principio de la edición de MBD Noticias, a 30 días de que el agua no es potable, y para tener algunas consideraciones acerca del estado de situación y de las acciones que se están también previendo por parte del sindicato de FOSE. Le agradecemos estos minutos a Federico Kremerman, presidente de FOSE. Bueno, una jornada que decíamos comenzó temprano, con debate que va a continuar mañana con un congreso. ¿Cuál es el estado de situación? ¿Cómo están viendo justamente los funcionarios de OCE la situación actual? Cuando se viene con esta cuenta regresiva a propósito de la salinidad y el estado del agua, ¿no? Bueno, primero que nada, de nuestra parte seguimos teniendo preocupación por lo que es la situación actual del agua para Montevideo y la zona metropolitana, pero también nosotros fuimos los que pusimos esto en la opinión pública en su momento, iba a pasar igual, digamos, pero ante la ausencia de la información clara de parte de las autoridades de OCE y del gobierno, fuimos los que anunciamos, porque entendemos que los trabajadores tenemos la obligación moral de hacerlo, lo que estaba sucediendo con respecto al aumento de los niveles de salinidad en el agua y demás, de que la OCE no estaba comunicando bien. Primero lo comunicó con el hecho consumado, ¿no? Nos enteramos cuando ya se pidió la solicitud al Ministerio de Salud Pública. Eso está pasando nuevamente, es probable que en breve pidan otra autorización, porque las reservas de agua potable se siguen agotando. Hoy se está mezclando ya casi en un 50% cada cosa, digamos, el agua salada que sube de Río de la Plata con el agua dulce de lo que viene, de lo poco que queda en el embalse de Paso Severino, ¿sí? Que estamos hablando que es un embalse previsto para 67 millones de metros cúbicos y quedan 4, para que la población tenga una idea de lo poca agua dulce que nos está quedando. Nosotros hoy hicimos una actividad más de carácter de difusión de la problemática. Instalamos una carpa aquí en la explanada del edificio central de OCE, con distintas mesas redondas, académicas, técnicas, ¿sí? Para dar distintas miradas sobre el problema del agua potable, porque lo que nos interesa es que la población sepa. Lo pueden buscar en las redes del sindicato. Esto es un espectáculo artístico de actores de la cultura comprometidos también con el problema que se está viviendo, ¿sí? Bueno, ese es el cierre hoy, y mañana tenemos para seguir discutiendo acciones de los trabajadores el Congreso Nacional de Delegados, con delegados de todo el país de los trabajadores del sindicato. ¿Cómo están visualizando las distintas perforaciones que se están haciendo en búsqueda justamente de aguas subterráneas? Este pedido que tampoco se sabe cuándo llegará de la desalinizadora. ¿Cómo están viendo esas acciones? Y a propósito de la comunicación, ¿qué ha pasado en estas últimas horas? Bueno, toda acción suma, por supuesto, pero es importante aclarar a veces el problema de escala que hay en las acciones, ¿sí? Ejemplos como el de la desalinizadora, es una planta que quita sal, pero la que se va a traer, por ejemplo, la que no entra en el Hércules y que vendrá más tarde, pero bueno, vendrá, no llega ni siquiera a la 10ª parte del agua que consume diariamente Montevideo, ¿no? Eso para entender que es un plan que sirve, por ejemplo, para algo específico, si quiero suministrar agua a escuelas, hospitales, algo que nosotros reclamamos que se haga, agua potable, ¿no? No el agua con sal. Sí, pero no hay que darle a la población la idea de que porque ponen la desalinizadora se acaba el problema, porque no alcanza por un problema de escala, es muy chico comparado a lo mucho que se consume en Montevideo de agua todos los días, para que eso sea la solución. Lo mismo las perforaciones, por supuesto que ayudan a encontrar agua, sí, pero en tamaño estamos hablando de pequeños aportes que sirven para soluciones específicas, pero no para el problema general. Por eso nosotros planteamos, obviamente, el problema general de revertir la situación y volver a tener agua potable para los 2 millones de habitantes del área metropolitana. No hay más remedio ahora que esperar a que el clima y la lluvia lo reviertan. Pero sí apelamos a soluciones paliativas, que son las que estamos planteando en el medio de esta crisis, ¿no? ¿De alguna forma ven que se actuó una vez que consumado un poco el estado de situación? Para nosotros se actúa en esto de encontrar soluciones que son una suma de pequeñas cosas, pero no se está actuando sobre las consecuencias, ¿sí? Porque
responder, hay que esperar que llueva y mientras tanto hago algunas pequeñas cosas. Nosotros hemos planteado 4 puntos particulares que son los que hasta ahora no encontramos respuesta, ¿sí? Que tiene que ver con que la crisis del agua no aumente las desigualdades que ya existen en nuestra sociedad. Estamos hablando de la cantidad de uruguayos que ganan menos de 25.000 pesos, frente a la recomendación del Ministerio de Salud Pública, ¿sí? Que es el agua embotellada. 2 bidones de agua por día para una familia significa más de 300 pesos. Puede significar la mitad del ingreso para una familia. Por nosotros planteamos que tiene que haber transferencia económica, empezando por exonerar la propia tarifa de OCE, que es el mecanismo más directo. El mercado del agua embotellada. Nosotros vamos a seguir insistiendo que hay que regularlo, así como se fija el precio máximo de la leche fresca, que lo hace el Estado hoy en día, hace mucho tiempo en el Uruguay, lo haga sobre el precio del litro de agua embotellada, porque si no se regula eso, se permite la acaparación, el estoqueo, quien va y puede se compra 70 bidones de agua y otros quedan sin poder acceder al agua embotellada, que es la recomendación de la autoridad sanitaria. Ese tipo de cosas tienen que aparecer. Por ejemplo, Cambadu avisó hace 15 días que habían quebrado stock en un momento, ¿no? O sea, que nos da la razón en cuanto a que si no se regula ahí, se genera una nueva desigualdad. Entonces, el Estado tiene que, así como buscar volver a la situación del agua potable, en el mientras tanto, y eso es lo que planteamos nosotros, dar soluciones concretas. Cuando se acabe la reserva de Paso Severino, la salinidad del agua va a aumentar más. El presidente de la República anunció que no se va a cortar el agua. Nos parece correcto que no se corte el agua no potable, sí que haya agua corriente. Ahora, esa agua no es apta para consumo, no es apta para cocinar, no es apta para otros muchos usos. Tiene que haber un plan específico para atender las consecuencias de eso. Federico, muchas gracias por estos minutos, la seguimos en cualquier momento, muy amable. Compañeros, seguimos por allí en esta actividad que, bueno, si tienen ganas se dan una vuelta aquí porque las bandas todavía no han comenzado a tocar y, bueno, le decíamos, va a estar la presencia de 4 pesos de propina en un ratito. Gracias, Martín y equipo. Mientras se da esta discusión en Uruguay, en el mundo se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Y, volviendo al Uruguay, se prepara un proyecto de ley sobre delitos ambientales. ¿Día Mundial del Medio Ambiente o del Ambiente? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta que vamos a hacerle ahora a nuestra compañera Mariana Abreu, que está aquí en su columna ambiental. Mariana, bienvenida. ¿Cómo anda? Muchas gracias. A mí me gusta más Día Mundial del Ambiente, ¿no? Pero bueno, hay una discusión ahí con los términos. Lo que sucede es que este día fue declarado así, con este rótulo institucional por parte de las Naciones Unidas en los años 70, entonces de alguna manera es el nombre clásico, pero a mi forma de ver es un poco redundante esto de medio y ambiente. Sí. Pero bueno, como decían, hay un proyecto de ley que el sistema político en general, podemos decir, y también las autoridades han destacado como un hito en protección del ambiente, en lo que es nuestra legislación, y es este proyecto de ley de delitos ambientales que se va a estar votando próximamente en el Senado, en el plenario de la Cámara de Senadores, y que ya se aprobó en la Comisión de Ambiente de esta Cámara. De hecho, se manejó por parte de los legisladores realizar un ámbito extraordinario, un plenario extraordinario para poder aprobarlo hoy, en esto de dar una señal en este día simbólico, pero bueno, como habremos visto, todo lo que es lo relacionado al desafuero del senador Gustavo Penades ha acaparado de algún modo la actividad parlamentaria y han quedado algunas cosas en segundo plano, pero sí es un hecho que se va a votar con el apoyo de todos los partidos políticos. Este proyecto de ley lo que hace es tipificar en el Código Penal el delito contra el ambiente y establecer penas que van desde algunos meses de prisión hasta los 8 años. Y hay diferentes tipificaciones, ahora sí, que van desde la contaminación del agua, del suelo, del aire, también los delitos contra la biodiversidad. Y es un proyecto al que las autoridades se han referido y aludido bastante como una herramienta para poder sancionar a quienes, bueno, generen perjuicios ambientales. Y vamos a repasar un par de casos sobre los que hemos estado trabajando. El año pasado hicimos un pedido de acceso a la información pública al Ministerio de Ambiente, consultando cuántas multas económicas por parte de ese ministerio habían recibido las pasteras, las plantas de celulosa aquí en nuestro país. Desde el Ministerio de Ambiente nos confirmaron que UPM tuvo unas 26 multas ambientales en su funcionamiento hasta agosto del año pasado, cuando recibimos este pedido de acceso, y Montes del Plata 15. En total, cada una de las empresas pagó 12 millones de pesos, un poquito más de este valor, lo que no alcanza
a cubrir lo que es la ganancia neta de cada una de las empresas en un solo día. Entonces, cuando se cuestionan de alguna manera la insuficiencia de estas sanciones económicas, las autoridades, bueno, apelan a que se apruebe este tipo de proyecto de ley para, según afirman, tener más herramientas. Vamos a un caso más reciente, es el del frigorífico Pando, que está ubicado ahí en la zona de Canelones, que fue multado recientemente por el Ministerio de Ambiente y también por la Intendencia de Canelones, porque lo que hacía esta empresa era tomar agua de forma irregular del arroyo Pando, una zona en la cual no estaba habilitado. Esto generó perjuicios ambientales, destrucción de la flora, talado de árboles, también se rompió un muro de la represa de allí y los vecinos constataban que a cada hora bajaba cada vez más el caudal del agua, además en este marco de crisis hídrica y de sequía, ¿no? Si bien por un lado, bueno, es innegable este factor de la sequía, bueno, había un factor humano, en este caso empresarial, que hacía que ese caudal bajara cada vez más. Nosotros estuvimos el viernes por ahí, por esa zona, por el arroyo Pando, Villa Olmos, los vecinos de esta localidad, quienes denunciaron, también se han venido reuniendo con autoridades y entre ellos. Y recorrimos también el arroyo y lo que había pasado, así que vamos a compartir los testimonios de los vecinos y las imágenes de nuestros compañeros Damián Silva y Federico Mosquilo que nos acompañaron y bueno, podemos gracias a ellos ver cómo estaba el arroyo en ese momento el viernes, para después retomar esta discusión si realmente es un vacío legal lo que tenemos hoy en día en relación a los delitos ambientales o bueno, hay algunas otras matices o visiones al respecto. El frigorífico, bueno, tenía 1 kilómetro hacia el sur de lo que ven acá. Tenía el permiso para extraer el agua. Como se le acabó el agua de aquí, 1 kilómetro hacia el otro lado, pusieron unas bombas, hicieron una canalización por el costado del arroyo, ¿no? Que desviaron el arroyo, cortaron el muro histórico que ven acá atrás, que es de la represa, y canalizan para ahí y se la llevan de ahí. Toda esta parte y lo que es el arroyo que va hacia Canela Grande, que es donde viene el basurero, eso es lo que va bajando todo ahora, porque claro, fueron chupando desde atrás. Ahora para recuperar falta un buen tiempo, tiene que llover. Por ejemplo, el basurero que está por este arroyo mismo hacia Canela Grande, ellos también tiran hacia el arroyo, obviamente. Y si está el cauce alto no pasa nada, corre, pero claro, ahora acá ni siquiera llega el agua desde allá. Me mudé para Villa Olmos hace unos 27 años más o menos y veníamos a disfrutar con mis nietos a esta zona que hoy la vengo a ver totalmente desolada. Era una zona hermosa, se bañaban mis nietos, nos bañábamos nosotros, hacíamos picnic con mi familia acá. En realidad esto me tiene asustada y es realmente un vandalismo, pienso yo, ¿no? Cómo se dañó la flora, la fauna del lugar. Hemos sido un país tan rico en un recurso natural tan valioso como es el agua. Hoy tenemos un déficit hídrico importante y que se esté dándole este mal uso, porque la realidad es esa, y de algunos pocos. Estoy muy triste por todo lo que han hecho, tengo 61 años y he disfrutado de esto, se han hecho exteriores de 15, de todo, vine con mi nieto en enero y esto estaba todo seco, yo dije, ¿qué seca? Resulta que las máquinas habían bajado por acá y se habían llevado todita el agua. ¿Sabes cómo estamos? Lloramos. Mariana, varias interrogantes que surgen. ¿La multa que se aplicó va en consonancia con el daño del que hablan las vecinas y vecinos, por un lado? ¿Esta ley que cubriría aparentemente un vacío legal, cambiaría esa situación? Bueno, la multa aplicada por el Ministerio de Ambiente por la extracción ilegal de agua fueron unas 200 unidades reajustables y vale también destacar que esto está en proceso. La empresa luego presenta los descargos y hay un plazo para hacer lugar a este procedimiento, un poco más de 300.000 pesos. Y en el caso de la Intendencia de Canelones, que multó al frigorífico por daños ambientales, es un poco más considerable este valor, 4 millones de pesos, 3.000 unidades reajustables. Y tener en cuenta en esto que decías, Natalia, bueno, el frigorífico Pando es un frigorífico grande que emplea a muchas personas de la zona, exporta a diferentes mercados del exterior, tiene unas 150 hectáreas y los dueños además tienen otros negocios, ¿no? Desde explotaciones agropecuarias hasta uno de ellos es accionista de una estación de servicio de la zona, así que bueno, esta pregunta
quienes nos están viendo considerarán a ver si es insuficiente o no este dinero que va a tener que aportar el frigorífico en caso de que se concrete esta sanción económica. Y en relación hacia esto de los delitos ambientales, este proyecto de ley que se está por aprobar, si cubre un vacío legal, bueno, esto es lo que dicen los legisladores y las autoridades, pero hay visiones encontradas. Germán Aller, quien es el director del Instituto de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, afirma que ya hay algunas herramientas que las autoridades pueden poner en práctica, algunas de ellas incluso en el Código Penal, que tienen que ver con penas de prisión. De hecho, esto que recién mostramos, el desvío de un cauce de agua, ya puede ser tipificado y puede haber un procedimiento penal en este sentido. Y también otras herramientas jurídicas que van más por el lado civil o administrativo, ¿no? Nosotros estuvimos buscando en lo que es la jurisdicción, la Ley de Protección del Ambiente establece la posibilidad de decomisar bienes, suspender habilitaciones, cesar los permisos de las empresas, o sea que en realidad hay más pasos para dar si hay voluntad en este sentido. El tema de envenenar el agua o los alimentos, por ejemplo, ya está también en el Código Penal, artículo 218, y hay otras herramientas también que las autoridades pueden poner a disposición para encarar esta situación. Vamos a escuchar a Germán Aller, antes hacer un pequeño paréntesis explicativo. Él se refiere a delitos de peligro. Bueno, son esos delitos que no, implican daños constatados concretamente, sino el peligro de que pueda haber daño. Y es así como lo establece este proyecto de ley, ¿no? Luego habla de delitos en blanco y ahí, hace referencia a ciertos delitos que no están bajados a tierra, que son un poco difusos y que, generan riesgos después a la hora de la aplicación concreta. De todas maneras, Germán Aller entiende que es necesario modificar la legislación actual y ser más específicos. Lo escuchamos. Tenemos previsto en el Código algunas de estas conductas, no descritas de esta forma, ¿no? Quiero aclarar, pero que abarcarían estas conductas, pero están dispersas. Entonces, contemplación jurídica no tenemos suficiente, no tenemos adecuada, pero tenemos, no es que estemos en la noria o en la nada. No nos engañemos, las fábricas, si uno piensa en el siglo XIX, ni siquiera en el XX o comienzo del siglo XX, ya había preocupación y eso llevó a legislar en nuestros códigos sobre algunas de estas cuestiones. Sigue siendo delito la desviación de cursos de ríos, etcétera, con razones que no estén debidamente fundadas y con control por parte del Estado. Eso sigue siendo delito. A veces un empresario o una empresa multinacional o extranjera diga, bueno, ¿cuánto cuesta la multa? Y prefiero pagar la multa, pero dañar el ecosistema. Lo que pasa es que en ese tipo de casos lo que hay que prever, a mi modo de ver, no es tanto la sanción meramente económica, sino además de la económica, tener una progresión que permita la expulsión, la clausura, el cierre de esa empresa. Y ahí la cuestión cambia. Así que hay formatos de delitos parcialmente en blanco o en blanco. Muchas formas culposas o imprudentes que debieran de estar fuertemente sancionadas en la esfera administrativa, pero no penal. Le agregamos delitos de peligro y eso es lo que nos hace que una buena idea, un buen propósito, una muy buena fundamentación, pero el proyecto tal como está, a mí me parece que no es una construcción jurídica buena, adecuada o como merecemos tener. Y seguimos en tema, ahora post-informe de Mariana, porque el ministro de Ambiente, Robert Bouvier, dijo que la situación hídrica en Montevideo y el área metropolitana sigue siendo crítica, por más que las lluvias del fin de semana dieron o significaron algo así como un respiro. Bueno, y ahora cambiamos de asunto. La Intendencia de Artigas gastó más de $7 millones por horas extras entre enero de 2020 y enero de 2022. El año pasado, el gobierno departamental de Artigas pagó más de 120 millones de pesos por ese concepto. El dato surge de la respuesta a un pedido de acceso a la información pública presentado por el diputado Nicolás Lorenzo, difundido en las últimas horas por el periodista Eduardo Preve. El informe, firmado por el director de Hacienda de la comuna, Juan Grullaga, establece que el pago de horas extras en la Intendencia artiguense se fue incrementando con el paso de los meses.
En enero de 2020, la comuna pagó 4 millones de pesos, mientras que 2 años después, en enero de 2022, se pagaron poco más de 8 millones de pesos por el mismo concepto. En tanto, en diciembre de 2022, la Intendencia pagó 11.170.000 pesos. Las cifras más altas del periodo fueron en mayo y en noviembre de 2022, cuando se superaron los 12 millones de pesos pagados por horas extras. De acuerdo al informe, la Intendencia pagó 64.500.000 pesos por horas extra en 2020, 83.700.000 pesos en 2021 y 120.700.000 pesos en 2022. El diputado presentó el pedido de acceso a la información pública tras la polémica generada por el pago de horas extras a la funcionaria Stephanie Severo, pareja de Rodolfo Caram, primo del intendente Pablo Caram y exsecretario general de la comuna. Tras una investigación administrativa, la funcionaria renunció a su cargo. En tanto, el Frente Amplio presentó una denuncia penal por presunto pago indebido de horas extra. Según un recibo de sueldo, Severo cobró 196 horas extras solo en el mes de diciembre de 2022. Y el diputado frente amplista del departamento de Artigas, Nicolás Lorenzo, hizo hincapié en que la justicia le dio plazo a la Intendencia de Artigas hasta el 17 de julio para que responda, justifique este gasto millonario vinculado a horas extras y a partidas, compensaciones, mejor dicho, que se han acumulado en 3 años. Además, el legislador artiguense dijo que no se descarta promover un juicio político al intendente de Artigas, el nacionalista Pablo Caram. La bancada de Ediles del Frente Amplio presentó una denuncia judicial en Fiscalía para que se investigara, y toda la documentación que me respondan de aquí el 17 de julio, con la presidenta resolvemos que vamos a aportar esa información a lo que es la demanda ya hecha por los ediles y trabajar en conjunto desde la banca, desde la presidencia del Frente Amplio y desde la bancada de ediles. En una primera instancia, sí, nosotros analizamos hacer alguna actividad que tenga que ver con un juicio político, o se hizo un llamado sala al intendente, la Junta Departamental, él concurrió, y de ahí pues esto quedó como que necesitamos datos, no tenemos toda la información todavía. Entonces cuando tengamos toda la información, ahí la mesa política va a evaluar qué pasos dar a nivel político. Por otro lado, el diputado Lorenzo dijo que el presidente Luis Lacalle Pou está al tanto de las irregularidades y que intentó minimizarlas cuando en febrero concurrió al Carnaval de Artigas. El presidente tiene un vínculo, diría yo, que personal con el intendente Caram. Ha venido en otras ocasiones y tiene un vínculo bastante cercano a él. Tiene conocimiento, sí, de causa. Cuando el vino fue en febrero y esto empezó en diciembre. O sea, cuando el vino, que era el momento de carnaval, fue cuando se conoció el recibo que circuló por todas las redes sociales y todos los medios. Entonces el intendente tenía conocimiento de eso, ¿no? El presidente, perdón, tenía conocimiento. Y bueno, y trató de minimizar porque cuando el vino en febrero fue cuando prendía fuego todo con el recibo de sueldo ese que estaba. Así que pienso que se trató de minimizar y tratar de no responder a lo que se le preguntó. Cambiamos de tema. La coordinadora de sindicatos de la enseñanza señaló que hubo un ajuste de 150 millones de dólares en la ANEP que afectó salarios y pérdida de horas, y eso se nota en el crecimiento de la cantidad de alumnos por grupo. El colectivo llama a satisfacer distintos reclamos estudiantiles como los que hay en materia de salud mental, en materia de transporte y también en materia de infraestructura. El presupuesto público no son un problema únicamente de los sindicatos de la educación, sino que es un problema y un debate que tiene que instalarse en toda la sociedad. Y ese presupuesto tiene que estar volcado a las necesidades reales del sistema educativo, en este caso, y del sistema en su conjunto. Tampoco la discusión del presupuesto implica solo una discusión en el ámbito de los trabajadores públicos. Es un presupuesto que debe involucrar a todos los trabajadores en general y al sector privado también, porque el país necesita inversión pública, necesita inversión que logre establecer empleos de calidad y que además establezca que haya salarios realmente de calidad para que eso se vuelque a los hogares y haya una distribución no solo del ingreso, sino también, esperemos, seguir trabajando para que haya de la riqueza. El presupuesto que estamos exigiendo sí hace centro en el estudiante y vamos a solicitar que el incremento presupuestal atienda a la integralidad de las dificultades que está planteando el movimiento estudiantil en este momento. Primer elemento fundamental de esta plataforma que plantean los estudiantes es el tema de atención urgente a la demanda de salud mental.
Hay una imperiosa necesidad planteada por los gremios estudiantiles en todo el país de salud mental. Esto debe enfocarse también en la atención de cualquier proceso de discriminación, violencia y acoso que se desarrolla en la sociedad y que termina impactando en los centros educativos. Los sindicatos de la enseñanza coordinarán junto con el PIT-CNT un plan de acciones con relación a la rendición de cuentas. Esta semana tendrán un ámbito de negociación con la ANEP que consideran importante, ya que sostienen que hay problemas graves. Seguimos adelante cambiando de tema, porque la justicia argentina imputó a las personas responsables de la empresa uruguaya de Local por presuntas maniobras de lavado de activos, siendo esta empresa una empresa que se dedica a, digamos, compras y ventas y pagos transfronterizos. La indagatoria apunta a una eventual sobrefacturación de servicios digitales y contrabando de divisas por unos 400 millones de dólares. Informó el portal de noticias Infobae, la justicia argentina investiga de Local ante la sospecha de que haya propiciado maniobras para la fuga de divisas. Es una empresa que brinda servicios de pago transfronterizos que conectan las grandes empresas tecnológicas a los grandes mercados emergentes. Se trata de la primera empresa uruguaya considerada como unicornio, ya que alcanzó una cotización de $1.000 millones antes de cumplir 10 años de vida. Sin embargo, la aduana argentina comenzó a investigarla por presuntas maniobras indebidas en el mercado cambiario. La denuncia apunta a que la empresa aprovechó la brecha cambiaria para fugar capitales a través de maniobras que no quedaron registradas en su contabilidad. La maniobra ilícita sería por unos 400 millones de dólares. La denuncia fue presentada por el fiscal Guillermo Marijuán con base a información de la aduana. Según informó Infobae, la jueza María Eugenia Capuchetti aceptó la denuncia e instruyó al fiscal Ramiro González para que realice la investigación del caso. En este sentido, la justicia argentina evalúa remitir un aviso oficial a la Comisión de la Bolsa de Valores de Estados Unidos sobre la investigación contra de Local que cotiza en la Bolsa de Nueva York. También se analiza solicitar información al FinCEN, Red de Control de Delitos Financieros, y a la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, también de Estados Unidos, sobre quiénes fueron los beneficiarios efectivos de los giros realizados por de Local, para intentar establecer de dónde provino el dinero que salió de manera indebida de Argentina. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el espacio internacional con noticias que llegan desde la Argentina, porque la expresidenta Cristina Fernández fue sobreseída de una de las causas que tiene pendientes con la justicia, particularmente la de la ruta del dinero K, que hablaba de lavado de dinero a cargo de un empresario cercano a los Kirchner, Lázaro Báez, que está justamente también en prisión por este tipo de delitos. Lo cierto es que la justicia entendió que en este caso en particular Cristina Fernández no tenía nada que ver. Gregorio Dalbón, uno de los abogados de Cristina Fernández, confirmó que el juez federal Sebastián Casanelo tomó la decisión después de que el fiscal del caso, Guillermo Marijuán, pidiera a finales de mayo que la exmandataria dejara de ser investigada. Cristina es inocente, tal como lo vengo diciendo desde hace más de 7 años, de toda y cada una de las causas en las que se le acusa, expresó Dalbón, que criticó los años y años de programas de televisión, de barbaridades, de circunstancias que lo único que hicieron fue socavar la figura pública de la vicepresidenta, según dijo. La ruta del dinero K comenzó a investigarse en 2013, todavía con Fernández como presidenta, aunque el impulso definitivo de la causa llegó en 2016, después de que un canal de televisión difundiera imágenes que mostraban a Martín Báez, hijo de Lázaro Báez, contando grandes sumas de dinero en una financiera de Buenos Aires. La fiscal había pedido el sobreseimiento de Fernández al no encontrar pruebas que la involucren, postura con la que coincidían las querellas del fisco argentino y la Unidad de Información Financiera. La vicepresidenta, que en diciembre pasado fue condenada por primera vez por corrupción en otra causa por irregularidades en la concesión de obras a firmas de Báez cuando era mandataria, insiste con que es víctima de una persecución judicial destinada a proscribirla políticamente y para favorecer a la oposición. Si bien el fiscal Marijuán había llegado a imputar a Fernández en noviembre del 2018, el juez Casanelo ya había dictado la falta de mérito de la expresidenta al no tener pruebas suficientes.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció que existe un plan para dar un golpe blando en su país y que está planeándose que corra la misma suerte que corrió el presidente peruano Pedro Castillo. Esto a raíz de una serie de instancias judiciales que tiene que ver con la definición de las nuevas autoridades de la Suprema Corte de Justicia, pero también por una serie de escuchas telefónicas que han comprometido al presidente Petro, que destituyó a su embajador en Venezuela y también a la jefa de su gabinete. El mandatario aseguró en Twitter que estas personas, cuyo vocero sería el ex fiscal general Néstor Humberto Martínez, intentan torpedear la designación de la terna que tendrá que elegir al sucesor de la Fiscalía, y aseguró que buscan el camino que sufrió Pedro Castillo en medio del revuelo que han dejado las filtraciones de supuestos audios de su ex embajador en Caracas, Armando Benedetti. El ex embajador, que tuvo que dejar el cargo el pasado viernes junto con la jefa de gabinete Laura Sarabia por el escándalo de las escuchas telefónicas a una niñera, amenazó con revelar secretos de la pasada campaña presidencial, molesto por el trato recibido en el gobierno. Este lunes, David Racero, jefe de la bancada del Pacto Histórico en la Cámara de Representantes, anunció que la discusión de las reformas sociales propuestas por el Ejecutivo entrarían en receso por un lapso no especificado y que, según su criterio, factores externos, no precisó cuáles, podrían afectar negativamente la discusión y derivar en un desenlace no positivo para el país, pues es mucho lo que está en juego. En las últimas semanas, el gobierno de Gustavo Petro ha enfrentado importantes desafíos que incluyen choques institucionales, acusaciones contra miembros de su equipo y crecientes denuncias de intentos de derrocamiento por vías no militares. El mandatario colombiano aseguró que está en marcha un golpe blando y, según la revista Semana, el Consejo Nacional Electoral iniciará una indagatoria a partir de lo revelado en los audios divulgados por ese medio, y aparentemente el material habría adquirido el estatus de evidencia en el proceso de investigación, que incluiría una revisión detallada de la relación de ingresos y gastos de la campaña del Pacto Histórico, alianza que llevó a Petro a la presidencia. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Nos convocan desde el Parlamento. Está hablando el senador frente amplista Mario Vergara sobre las declaraciones de la ex vicecanciller Carolina H. por la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet. Lo escuchamos. Al ministro Bustillo pasado mañana, el día miércoles, había sido convocado por los temas vinculados al eventual acuerdo con China, pero evidentemente es ineludible que en esa misma comparecencia lo consultemos sobre esto y veamos a ver cuál es su versión, cuál es su relato con respecto a este tema. Es lo que vamos a hacer el día miércoles en la Comisión de Relaciones Internacionales, y a partir de sus declaraciones, bueno, evidentemente el Frente Amplio las evaluará y eventualmente tomaremos las decisiones políticas de cómo continuar este proceso que, reitero, vemos como una cosa muy grave de faltar a la verdad de un ministro de Estado cuando el Parlamento lo convoca y lo interpela. Senador, en el caso del ministro del Interior, ¿se le puede llegar a consultar también por esto? Sí, podría ser también. Nosotros tenemos claro que a nivel de la Cámara de Diputados se está gestando una convocatoria a interpelación por las políticas de seguridad. Entiendo que probablemente también este sea un tema en el cual perfectamente se le pueda consultar al ministro del Interior en ese ámbito de la Cámara de Diputados. Una de las cosas que afirmaba H es que estaba de acuerdo con las columnas de Bordaberry. Bordaberry decía que se había cortado por el hilo más fino y que Bustillo estaba al cargo y era el que también debía tener responsabilidad. ¿Eso se va a reclamar por el Frente Amplio también? Es que ya lo reclamamos. Si usted recuerda, al final de la interpelación de ambos ministros por el caso del pasaporte a Marcet, el Frente Amplio ya planteó en ese momento que ambos ministros debían dar un paso al costado, y eso se reafirmó cuando aparecieron los famosos chats entre H y Maciel, en donde nosotros decíamos, bueno, los ministros faltaron a la verdad y volvimos a exigir que den un paso al costado, que renuncien, ¿verdad? Por lo tanto, compartimos con esta idea de que si efectivamente esto fue así, y reitero, es lo que nuevamente vamos a consultar al canciller el próximo miércoles, es lógico que tengan obviamente las responsabilidades políticas y habrá que actuar en consecuencia. Evidentemente, si esto es así, nosotros vamos a reafirmar la postura de que los ministros deben renunciar. Hubo una manifestación frente al Codicen de la ANEP
en reclamo de que se sume personal intérprete de lengua de señas a la plantilla del Liceo 32, en el que cursan ciclo básico personas sordas y con hipoacusia. Los cursos empezaron 3 semanas después que en los demás liceos y hay grupos con menos horas de clase por falta de intérpretes. La falta de intérpretes se da en el Liceo 32, pero también en el 35 y el IABA, donde cursan bachillerato. Autoridades de Codicen recibieron los planteos de madres de estudiantes y a un grupo de intérpretes que se desempeñan en secundaria. La comunidad educativa reclama que la responsabilidad es del Centro de Recursos para Estudiantes Sordos, dependiente de secundaria. El próximo miércoles habrá una reunión del Consejo donde abordarán la problemática. Hay un grupo en el liceo de primer año que los lunes y viernes no está teniendo intérpretes. Después, en ciertas materias, tienen 2 materias con intérprete, una sin intérprete. Los profesores están. Lo que está haciendo falta son los intérpretes para esos profesores oyentes, porque un profesor oyente no puede dar una clase a chiquilines sordos, escribirle en el pizarrón y interpreten lo que ustedes quieran. Sí o sí necesitamos a los intérpretes para nuestros chiquilines. Sí, hay mamás que viven en Pando, hay mamás que viven en Sauce, y nos ha pasado de llegar al liceo y nos dicen no hay intérpretes. Que hay otra cosa, estamos reclamando también el intérprete institucional y lo importante que es eso para nuestros chiquilines, porque el intérprete institucional tiene que estar del día 0 y tiene que estar todo el horario en el liceo. En el caso de la directora, es la primera vez que trabaja con chiquilines sordos, por eso mismo el intérprete institucional es indispensable para ella, tanto como para el adscripto, que es el que tiene el contacto más directo con ellos cuando tienen horas libres para hacer actividades. Están totalmente nulos. Ya es una situación desesperante, ya estamos en junio y nuestros hijos están como que recién salieron de la escuela. Y un grupo de intérpretes de lengua de señas de secundaria cuestionó las modificaciones en la elección de horas. Sí, porque dicen que hay profesionales con disponibilidad que no pueden tomar horas producto de esas modificaciones, lo que termina perjudicando a las y los estudiantes. Desde 1996, las aulas en nuestro país deben contar con intérpretes para acompañar la trayectoria educativa de estudiantes sordos o con hipoacusia. En 2001 se reconoce la lengua de señas uruguayas como lengua oficial. Sin embargo, quienes interpretan reclaman que no se les reconoce su rol dentro de secundaria. Este año hubo un cambio en la reglamentación y se nos exige que tenemos que tomar lo que se llama paquete de horas. ¿Y esto qué significa? Significa que, por ejemplo, para trabajar en un liceo, en el Liceo 32, por ejemplo, ahora que está ocurriendo esta situación, tenemos que tomar todo el turno, o sea, desde la primera hora hasta la última hora. El caso es que, ante la situación de los intérpretes que somos multiempleo, que trabajamos en distintos lugares, ahora, a esta altura del año, es muy difícil que una sola intérprete pueda cubrir toda esa tarde de lunes o tarde de miércoles. Entonces, lo que nosotros pedimos es flexibilizar esas normas, que volvamos a, como hacíamos hasta el año pasado, de que una compañera pueda tomar 2 horas, 3 horas, ¿sí? Y de esa manera poder dar cobertura a las horas de intérprete. La realidad es que los estudiantes están yendo a la clase y no hay intérprete de lengua de señas, por lo tanto, están perdiendo el contenido de esa asignatura, están perdiendo horas de clase, están perdiendo días de clase. Lo que está por detrás es garantizar la educación de calidad de los estudiantes y las estudiantes sordas del Uruguay. Última escala antes de la despedida, pronóstico del tiempo. Sí, les contamos cómo va a estar el tiempo en los próximos 3 días en el área metropolitana y les adelantamos que hay anuncio de lluvias. Sí, probabilidad media por lo menos. Ya nos contarás, Natalia, o lo contaré yo si me toca. Mañana martes 6 de junio, atención con la mínima de 4 grados, pero la máxima de 22. Va a estar algo nuboso durante el día, pero hay una probabilidad de precipitaciones en la tardecita noche. Sí, va a tener de todo un poco el martes porque también se anuncian heladas agrometeorológicas, a tenerlas en cuenta, sobre todo la gente en las zonas rurales. Pasado mañana, miércoles 7 de junio, mínima 11 grados, máxima 19, y también me toca contarles que hay probabilidad de precipitaciones fundamentalmente antes del mediodía. Y se van esas probabilidades de lluvias el jueves 8 de junio y miren la temperatura, 12 grados la mínima, 25 la máxima.
y luego baja de nuevo. Es cierto, vuelve a bajar. Aparentemente. Así que Estamos llegando al final. Yo decía al comienzo que hoy hay una programación que incluso post edición central de MBD Noticias tendrá más del recuerdo y la mención de Arana, y es lo que viene ahora. Exacto, en el lado B van a hablar de Mariano Arana, arquitecto y mucho más, porque era una persona que integraba un poco todas las facetas. Sí, y en la letra chica también. También en la letra chica, y luego sigue la programación en homenaje al 2 veces intendente, senador, ministro, figura muy relevante para todas y todos. Y nosotros volvemos mañana. Que pasen bien.